¿Podría recordar cuáles fueron los problemas que se produjeron al momento de realizar el rodaje y cómo lo solucionaron? No hubo muchos, en realidad tuvimos un rodaje bastante tranquilo, pero hubo uno puntual que fue el segundo día que llegamos a la selva. O sea, llegamos el primer día a la selva, grabamos sin ningún problema y esa noche empezó a llover y llovió muchísimo, llovió durante 12 o 13 horas seguidas y al día siguiente teníamos que hacer unas escenas a la orilla de un río. Cuando llegamos a esa locación, la locación ya no existía porque el río había crecido y ya ese espacio donde pretendíamos filmar no existía. Y fue un momento de tensión en el que tuvimos que un poco repensarle a las escenas que íbamos a hacer. Pero sabes que fue un accidente interesante porque luego hay varias escenas muy bonitas que quedaron en la película que se grabaron en ese río inundado, en ese lugar, en esa locación que de otra forma no hubieran existido. Entonces fue un accidente que luego generó momentos muy interesantes en la película. Entonces, de alguna manera, cuando tú estás haciendo una película, tienes que, o sea, el trabajo un poco del director es tomar decisiones que le beneficien al proyecto. Entonces, no sirve de nada sentarse a llorar cuando tienes un problema, sino encontrar soluciones que de alguna manera de ese problema saques algún provecho. Sí, sí. Y eso fue un poco, digamos, el mayor problema que tuvimos, pero en general fue un rodaje bastante controlado. Qué bueno. Listo, el trabajo del sonido de la película, ¿cómo fue que se desarrolló? Fue interesante hacer el sonido de esa película porque era una película que tenía espacios muy abiertos, ¿no? Y la reconstrucción de la selva, por ejemplo, el cómo suena la selva de día y de noche, que es muy particular porque la selva de noche suena más que de día, ¿no? Es mucho más sonora. Y la recopilación de esos ambientes del agua y de todas esas cosas fue interesante como reconstruir en la postproducción. Y por otro lado, en las partes que eran urbanas, digamos, en las partes que sucedían en Quito, la ciudad sonaba muy diferente en esa época, ¿no? Era una ciudad mucho más silenciosa, era una ciudad mucho más cercana a lo rural. Entonces la reconstrucción sonora de ambientes era lo más interesante. Yo creo que eso fue interesante ver cómo también lográbamos crear mundos distintos con el sonido, ¿no? El Quito, la selva casi virgen y un campamento peruano un poquito más civilizado dentro de la selva. Entonces eran tres ambientes como muy, muy distintos entre ellos y eso fue interesante construir. Okay. ¿Cree usted que la película alcanzó las expectativas que usted tenía sobre ella? Es difícil saber, uno siempre piensa que la película pudo haber hecho más de lo que hizo, uno siempre se queda con ese bichito de capaz la película no. Sobre todo ahora porque yo veo que todavía la gente la sigue descubriendo, ¿no? Como te contaba, ahora se muestra mucho en escuelas, yo voy a veces a las proyecciones y la mayoría de la gente que la ve ahora no sabía ni que existía la película, ¿no? Ni se enteró que pasó por los cines. Entonces, uno siempre cree que la película todavía hay un público que no la ha descubierto y que no la ha visto y que le gustaría verla. Pero ya las películas también pasan un tiempo y ya dejan de ser digamos, vigentes. Entonces, en términos profesionales, para mí fue un reto interesante, fue un reto grande el hacer una ópera prima de época tan compleja en términos de producción, tan grande en ese sentido. Pero de alguna manera me demostró que hay muchas cosas que se pueden hacer y que no son tan imposibles como me habían pintado. Entonces, creo que sí logró algunos objetivos que yo me había previsto y otros quizás no, quizás hubiera sido distinto y en muchos casos también yo y todas las personas involucradas en la película pagamos la novatada en muchos casos, ¿no? En los aspectos de distribución, porque un poco aprendíamos haciéndolo, ¿no? Claro. Aprendimos sobre la marcha y son cosas que uno va aprendiendo y agradeciendo para los siguientes proyectos. Sí, sí. Ya, ahora el caso de la edición de la película, ¿alguna escena eliminada o...? Sí, hubo varias escenas eliminadas, no muchas, pero sí hubo algunas. Me acuerdo ahorita de dos escenas puntuales, dos o tres escenas puntuales que fueron eliminadas, porque uno en el montaje se va dando cuenta de cosas que no apoyan a la narración y que de alguna manera retienen a la película y no funcionaban, ¿no? Por más que te hayan costado hacerlas o te hayan gustado hacerlas. Pero asimismo hubo escenas siempre hay escenas que se arman en montaje, con pedazos de otras escenas que no usaste o pedazos de planos
construyes algo en montaje y hay una escena en particular que está en la película, que es una de las escenas que más me gusta, que no estaba en guión y que no la filmamos. Es una escena armada en edición con pedazos de personajes mirando cosas y le construimos otro discurso, ¿no? Y eso también es chévere que suceda. Ok. La última pregunta de mi parte. ¿Cómo, o mejor dicho, cuánto tiempo duró en escribir el guión? A ver, lo que pasa es que un poco cómo se hace cine en nuestros países, me refiero en general en Latinoamérica, Claro. es que uno va avanzando en la escritura de guión a la par de ir buscando financiamiento para el proyecto. Entonces no es que tú escribes todo el tiempo, sino que vas tratando de escribir versiones, buscas ayudas, financiamientos y sigues escribiendo, ¿no? A medida que vas. Entonces el guión, yo empecé a escribir el guión en el año 2007 y filmé la película en el 2010, pero eso no quiere decir que durante los 3 años yo estuve escribiendo el guión. Escribí varias versiones del guión, no me acuerdo si rodamos con la 5ª o 6ª versión del guión, a lo largo de esos 3 años. Entonces quizás me dedicaba 3-4 meses al guión y luego otros 3-4 meses a la producción y luego retomaba el guión y era por etapas, ¿no? Claro. Entonces a lo largo de esos 3 años yo escribí varias versiones del guión hasta llegar al momento de que ya teníamos el financiamiento y que podíamos entrar en producción y que yo creía que el guión estaba suficientemente listo como para hacerlo. Entonces así un poco como funciona, ¿no? Lo ideal sería que tú puedas tener financiada la etapa de escritura y sentarte y escribir la película y trabajar exclusivamente en eso, pero no funciona de esa forma. Hay que ir un poco Sí, por sí, claro. pasos. Sí. Listo, eso sería todo entonces. Buenazo, espero Ok. que les sirva. No, Sí, sí. muchas gracias. De nada.